El doctor Gavin, a quien vemos en la imagen, es uno de los más famosos apologistas en la actualidad. Él también es calvinista, pero a pesar de ello, él es objetivo en cuanto a la muerte de Servet y afirma explícitamente y con citas que Calvino fue partícipe real en la muerte de Servet. Servet había rechazado la doctrina tradicional de la Trinidad y otras doctrinas defendidas por los reformadores. Terminó detenido en Ginebra, juzgado por herejía y condenado a morir en la hoguera. En Ginebra, Calvino era una figura dominante y estaba estrechamente vinculado al consistorio, el órgano eclesiástico que vigilaba la doctrina y disciplina de la comunidad. Y aunque la sentencia de muerte fue dictada por el Consejo Civil de Ginebra, Calvino participó activamente en el caso, intervino contra Servet y defendió que recibiera la pena capital. Y aquí viene lo interesante: el propio Gavin señala que Calvino tiene responsabilidad moral por la muerte de Servet. Seguramente algún defensor de Calvino dirá: pero en ese tiempo, en esa época, así funcionaban las cosas. Los herejes eran perseguidos tanto por reformadores protestantes como por católicos romanos. Pero cuando uno investiga más allá de toda la romantización que se ha hecho con la Ginebra gloriosa de Calvino, se da cuenta que esa no era la regla, de que habían cristianos, teólogos, predicadores que rechazaron esta conducta de Calvino y lo acusaron públicamente, y por ello fueron perseguidos. Los más conocidos, Sebastián Castello, e incluso Casidoro de Reina. Y si te quedas en este video, en el desarrollo y al final, estaré poniendo las citas que sustentan esta información. Escuchemos al doctor Gavin. ¿Es Calvino responsable de esto? Sí, Calvino tiene cierta responsabilidad moral por este evento. Y no digo que sea solo una pequeña parte. Primero, tuvo influencia en la detención de Servet. Él mismo escribió más tarde que cuando Servet fue reconocido pensó que debería ser detenido y su propio secretario presentó formalmente la acusación. Segundo, Calvino expresó su deseo de que Servet muriera, aunque no en la hoguera. Cito: espero que al menos se le dicte sentencia de muerte, pero deseo que la severidad del castigo puede ser mitigado. En tercer lugar, Calvino participó en el juicio y en los procedimientos que llevaron a su muerte. No está en el banquillo, por así decirlo, pero está participando. Mencioné los debates, por ejemplo. Pero en cuarto lugar, y lo más básico y con lo que quiero que luchemos aquí, es que lo que le ocurrió a Servet fue una expresión de la teología de Calvino. Creía que los magistrados civiles podían condenar a muerte a los herejes y blasfemos obstinados. Y cita la ley del Antiguo Testamento. Y dice cosas como esta: los que perdonan la vida, los herejes y blasfemos son blasfemos ellos mismos. Bueno, aquí tenemos el reconocimiento del doctor Gavin, que como ya mencioné, es un erudito protestante, un defensor de la fe, uno de los más famosos, y que también es calvinista y admite objetivamente que Calvino fue partícipe activo de la muerte de Servet, lo que muchos calvinistas han negado, han ocultado. Y no debieran avergonzarse, debieran, si realmente aman la verdad, decir lo que realmente pasó, a no ser que solamente hablen desde la ignorancia. Pero cuando una persona estudia, cuando una persona investiga, se da cuenta de que él lamentablemente fue una persona que actuó impíamente. Y aquí Calvin señala cómo Calvino malinterpretaba las escrituras basándose en el Antiguo Testamento. Una interpretación sumamente errónea. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús contrasta escrituras similares del Antiguo Testamento. Cuando Jesús señala: escuchasteis ojo por ojo, diente por diente, mas no será así. Y él señala que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces todas estas doctrinas del Antiguo Testamento similares se caen por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que la creencia en el exterminio de los herejes también fue firmemente rechazada por muchos en la época de Calvino, especialmente entre algunos protestantes, especialmente entre algunos anabaptistas, por ejemplo, también entre algunas personas reformadas o cuasi reformadas. Así que durante el juicio de Servet, aunque nunca la leyeron, no les llegó, el líder anabaptista holandés David Joris escribió una carta a los líderes de la iglesia protestante de toda Suiza. Escuchen esta palabra. Cito: los ministros han escrito a varios lugares y han decidido entre ellos dictar sentencia de muerte, lo cual me ha perturbado tanto que no he podido tener paz hasta que haya alzado mi voz como miembro del cuerpo de Cristo y haya derramado mi corazón brevemente ante vuestras altezas y haya liberado mi conciencia, Espero que el sanguinario consejo de los eruditos no pese sobre vosotros. Considerad más bien los preceptos de nuestro único Señor y Maestro, Cristo, que enseñó no solo de manera humana y literal en las Escrituras, sino también de manera divina por palabra y ejemplo, que no debemos crucificar ni matar a nadie por su fe, sino que más bien debemos ser crucificados y matarnos nosotros mismos. Qué hermoso lo de este líder David Joyce, que señala que esa conducta es sumamente contraria a las escrituras. El teólogo reformado Sebastián Castello es otro ejemplo. Escribió una obra en esa época. Es una colección de obras en realidad titulada Sobre los herejes y si deben ser perseguidos y si deben seguidos. Y escribe bajo un seudónimo, como también lo hizo Joris. Castello fue uno de los primeros cristianos reformados en abogar por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia.
Y esta obra es una recopilación de textos de otros reformadores, todos los cuales se opusieron a la pena de muerte para los herejes, no porque necesariamente pensaran que Servet no era un hereje. Castello pensaba que sí, que era un hereje, pero que la ejecución de herejes no es coherente con las enseñanzas de Cristo. Y en mi vídeo sobre si el protestantismo causó la secularización, hablé un poco sobre esto y di otros ejemplos de los primeros cristianos que abogaban por la tolerancia religiosa, como Baltasar Hofmeier en su tratado de 1524 sobre los herejes y los que los queman. Este es un énfasis particular de las tradiciones anabaptistas y bautistas y de las tradiciones de la Iglesia Libre. Y creo que es un área en la que podemos agradecer su aporte para quienes sí estamos de acuerdo con esa teología en la actualidad. Diría que la mayoría simplemente lo damos por sentado. De nuevo, la brutal realidad de estudiar historia y perder la ingenuidad y aceptar que no siempre ha sido así. Mi único punto ahora mismo es que quiero que entendamos que no todo el mundo pensaba igual en la época de Calvino. Pero ahora escuchen al propio Calvino, porque hay algunos que intentan presentar a Calvino como alguien que simplemente estaba cerca del caso, mientras que el Consejo de Ginebra tomó la decisión por su cuenta. El problema es que el propio Calvino reconoció su intervención. Después de la llegada de Servet a Ginebra, escribió que cuando fue reconocido, consideré que debía ser detenido, y añadió que uno de los síndicos lo había encarcelado a mi instigación. Es decir, Calvino no negó haber provocado su detención, la reconoció, y después escribió a Farel: espero que la sentencia de muerte sea al menos pronunciada contra él. ¿Qué significa esto? Que el debate sobre Calvino no puede reducirse honestamente a él no tuvo nada que ver. La sentencia formal fue del Consejo Civil de Ginebra. Sí, pero Calvino reconoció que impulsó la detención, participó en el proceso y deseaba que Servet recibiera una sentencia de muerte, aunque prefería que fuera ejecutado mediante la espada y no la hoguera. Y lo más fuerte viene después de la ejecución. En su defensa de 1554, Calvino no pidió disculpas por defender la ejecución, defendió el principio mismo de castigar a los herejes. Llegó a escribir que quien sostuviera que era injusto castigar a herejes y blasfemos se hace cómplice de su crimen, porque según su interpretación era Dios quien ordenaba esa severidad. Y en su comentario sobre Deuteronomio 13 encontramos una de las frases más duras de todas: los que perdonan a los herejes y blasfemos son ellos mismos blasfemos. Calvino incluso argumentaba que el celo por el honor de Dios debía estar por encima de los vínculos humanos y que no debíamos permitir que la humanidad suavizara ese juicio. Y el importante teólogo Sebastián Castello, que no estuvo de acuerdo para nada con Calvino en esto, no dijo Servet tenía razón en su teología. Su argumento era mucho más profundo. Aunque Servet estuviera equivocado, no correspondía matar a un hombre para defender una doctrina. Y escribió la frase que todavía hoy debería retumbar cuando estudiamos la historia de la Iglesia: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Y añadió: cuando los ginebrinos mataron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre. Y aquí también aparece Casiodoro de Reina, el hombre que años después produciría la Biblia del Oso, la traducción que dio origen a la tradición Reina Valera. Reina era trinitario, no era un defensor de la teología de Servet, pero precisamente por eso su postura resulta todavía más interesante. Podía considerar a Servet doctrinalmente equivocado y al mismo tiempo rechazar que la espada solucionara una controversia teológica. Reina llegó a Ginebra en 1557, apenas 4 años después de la ejecución, y terminó enfrentándose al ambiente teológico de la ciudad. Se le atribuye la descripción de Ginebra como una nueva Roma, y aquí está la ironía histórica. Mientras algunos calvinistas defendían que la verdad debía protegerse castigando al hereje, otros protestantes del mismo siglo estaban diciendo exactamente lo contrario. Calvino decía: los que perdonan a los herejes y blasfemos, ellos mismos son blasfemos. Castello respondía: matar a un hombre no es defender una doctrina. Y Reina miraba a Ginebra como una nueva Roma. Mismo siglo, misma reforma, pero no todos escogieron la espada, no todos tuvieron esa mala comprensión de Calvino, no todos siguieron los deseos de su carne, del odio, de la venganza, porque si uno estudia más a fondo, la historia de Calvino con Servet era mucho más oscura. Ellos tenían discusiones teológicas, se escribían, se respondían a través de folletos, panfletos, libros. Entonces tenían rencores, tenían diferencias teológicas que llevó a Calvino a desear y a participar en la muerte de Servet. Una verdadera locura. Si uno lee el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, las enseñanzas de Jesucristo, que debemos amar aún a nuestros enemigos. Y esto es sumamente terrible, hermano, que se admire a una persona como Calvino, que fue una persona tan corrupta, con su corazón tan lleno de odio, de haber participado y actuado en la muerte de Servet.